Y si nada de lo que te ocurre fuera un error, ni el dolor, ni la pérdida, ni aquello que hoy no entiendes. El budismo nos recuerda algo esencial. La vida no llega para complacerte, llega para enseñarte. Cada experiencia agradable o difícil está revelando algo sobre tu mente, tu apego y tu forma de ver la realidad. Bienvenido a Paz en el Presente, un espacio para observar sin huir, comprender sin luchar y descubrir por qué todo en la vida es una lección. Todo en la vida es una lección, incluso cuando esa lección no llega con una forma agradable. Desde la mirada del budismo práctico, la existencia no fue creada para complacernos, sino para despertarnos. Cada experiencia, ya sea suave o dolorosa, puede convertirse en un maestro silencioso que ilumina algo esencial sobre la mente, sobre las expectativas y sobre la manera en que estamos aferrándonos a la realidad. El sufrimiento no es necesariamente un castigo, ni tampoco una coincidencia sin sentido. A menudo es la consecuencia natural de la ignorancia, del apego y de la resistencia a lo que es. Cuando comprendes esto, la forma en que vives comienza a cambiar. En la tradición budista, la vida no se divide en buena o mala, sino en oportunidades para comprender. Cuando todo fluye, aprendemos sobre la impermanencia, porque incluso lo más bello también cambia. Cuando todo se rompe, aprendemos sobre el apego. Vemos con claridad a qué nos estábamos aferrando y cuán fuerte era ese aferramiento. Cuando alguien nos hiere, aprendemos sobre el ego. Vemos qué parte de nosotros quiere ser reconocida, quiere tener razón, quiere ser amada a su manera. Cuando fracasamos, aprendemos sobre la vacuidad. Nos damos cuenta de que una imagen del yo que habíamos construido puede derrumbarse, y aún así, seguimos vivos. Cuando triunfamos, aprendemos sobre la ilusión del control, porque la vida puede darnos algo y también puede quitárnoslo, muy rápido. Nada de lo que ocurre es inútil. Incluso los errores también sirven a un propósito profundo para revelar aquello que aún no comprendemos. El problema no es lo que sucede, sino la manera en que lo interpretamos. El sufrimiento suele surgir cuando exigimos que la vida sea diferente de la realidad tal como es. Resistimos, luchamos, culpamos, huimos. Pero el budismo práctico no nos invita a la resignación. Nos invita a ver con claridad, a observar con lucidez, a dejar de reaccionar de forma automática y comenzar a responder con conciencia. Entonces, cada situación deja de ser una acusación y se convierte en una lección viva. Este camino no es una teoría lejana. Está presente en la vida cotidiana, en las relaciones, en el trabajo, en la soledad, en el éxito, en el fracaso, en la enfermedad, en la espera, en la decepción, en los silencios. Todo aquello que intentamos evitar suele ser precisamente lo que más necesitamos comprender. La vida no se equivoca, solo una mente confundida lee mal las señales. Y en esta serie exploraremos juntos cómo cada experiencia contiene una lección oculta. Y cuando aprendes a leer esa lección, la vida deja de ser una carga y se convierte en un proceso continuo de despertar. Lo importante no es buscar respuestas afuera, sino entrenar la mente para ver con claridad lo que está justo delante. Cuando comprendes que todo es una lección, dejas de sentirte víctima del destino y comienzas a vivir con mayor responsabilidad, con más calma y con más sabiduría. Y ahora, hablemos de un maestro con el que todos se encuentran, pero pocos desean encontrar. El sufrimiento como maestro. Cuando el dolor revela aquello que el placer oculta, quizás sea la lección más rechazada por el ser humano. Nadie lo desea, nadie lo busca voluntariamente, pero todos, tarde o temprano, lo experimentan. Desde la perspectiva del budismo práctico, el sufrimiento no es un enemigo, sino un maestro severo, pero sincero. Mientras el placer adormece la conciencia, el sufrimiento la despierta. El placer nos invita a aferrarnos, el sufrimiento nos obliga a soltar. Y es precisamente ahí, si somos lo bastante serenos para mirar, donde podemos ver que el sufrimiento está señalando el lugar donde aún nos aferramos, donde todavía hay miedo, donde aún comprendemos mal
no para derrumbarnos, sino para madurar. Por eso, aunque sea difícil de aceptar, gran parte del crecimiento interior florece justamente en los momentos difíciles. No cuando todo va bien, sino cuando la vida te sacude, cuando aquello que creías seguro, de pronto cambia. El Buda enseñó que la vida, mientras vivimos en la ignorancia, está marcada por dukkha, una sensación básica de insatisfacción. No es solo dolor físico, no es solo tristeza emocional, sino una sensación muy profunda, muy silenciosa, de que algo aún falta, de que todavía no es suficiente, de que, por más que te esfuerces, difícilmente se siente un suficiente verdadero. Esa insatisfacción suele nacer del apego, del deseo de que todo sea estable, en un mundo que, por naturaleza, es impermanente. Queremos que lo bello permanezca intacto. Queremos que aquello que amamos no cambie. Queremos que la vida nos obedezca. Y cuando no comprendemos esta naturaleza, todo cambio se convierte en una amenaza. El sufrimiento surge cuando nos aferramos a otras personas, a las circunstancias, a nuestra identidad, a nuestras expectativas, como si todas esas cosas fueran eternas. Queremos que el amor no cambie nunca, que el cuerpo no envejezca jamás, que el éxito no termine, que las relaciones no se transformen. Pero la vida no sigue nuestros deseos. Y cuando la realidad rompe las expectativas, el dolor aparece. No porque la vida sea cruel, sino porque nuestra mente se ha aferrado a una ilusión, la ilusión de que podemos retener aquello que nació para cambiar. Desde la perspectiva del budismo práctico, el sufrimiento tiene una función muy clara. Nos muestra dónde estamos atrapados. Cada vez que algo nos duele profundamente, podemos preguntarnos con honestidad, muy suavemente, ¿qué estoy intentando controlar? ¿Qué estoy negando? ¿A qué me estoy aferrando? Como si fuera para siempre. Y en el mismo momento en que te atreves a hacer esas preguntas, el dolor comienza a transformarse. Ya no es solo un castigo, se convierte en una señal, una pequeña campana, que recuerda que aquí, nuestra conciencia aún no ha despertado. Muchas personas intentan huir del sufrimiento mediante la distracción, consumir más, llenar el tiempo, llenar los vacíos. Algunos huyen hacia las adicciones, otros hacia relaciones superficiales, otros hacia una forma de espiritualidad mal entendida, como una manera de cubrir la herida, con una capa de luz falsa. Pero huir no hace que el sufrimiento desaparezca, solo prolonga la ignorancia. El sufrimiento no se va solo porque lo ignoremos, cambia de forma y regresa, de otra manera, a veces como un cansancio persistente, a veces como una irritabilidad sin motivo, a veces como un vacío que no sabemos nombrar. El camino del budismo no busca adormecer la mente, invita a observar el sufrimiento, con atención plena. Observar, no para hundirse en él, sino para ver con claridad que el sufrimiento no es inmutable, no es eterno, nace, cambia y se disuelve, como todas las cosas. Y cuando miras el sufrimiento sin rechazarlo, comienzas a escuchar su enseñanza, aprendes humildad, porque ves con claridad que no puedes controlar la vida a tu antojo. Aprendes compasión, porque tocas tu propio dolor, y desde ahí comprendes el dolor de los demás. Aprendes a soltar, porque te das cuenta de que nada te pertenece realmente, ni siquiera este cuerpo, que cambia día tras día. Aprendes a estar presente, porque el dolor siempre te trae de vuelta al momento que es. El sufrimiento no habla del mañana, habla del ahora, y Beriaxast. Sobre todo, aprendes sabiduría, porque poco a poco dejas de resistirte a lo inevitable. Ya no gastas tu vida en luchar contra la verdad. Empiezas a vivir con la verdad, de una manera suave, de una manera lúcida. Y entonces, el sufrimiento también revela la naturaleza del ego. El ego quiere tener razón, quiere ser reconocido, quiere preservar su imagen. El ego quiere que todo ocurra de la forma en que yo creo que debería ser. Y justo ahí, cuando la vida no complace, el ego es tocado y el dolor aparece. Pero si estás lo suficientemente tranquilo para mirar, verás que ese dolor está señalando algo muy importante. El lugar donde aún te aferras, donde aún tienes miedo, donde aún quieres controlar. Y con solo verlo,
una puerta ya se ha abierto. No una puerta para que la vida deje de ser difícil, sino una puerta para que tú sufras menos, porque empiezas a comprender que no todo tiene que salir como tú quieres para que haya paz. La paz aparece cuando dejas de forzar la vida y aprendes a despertar dentro de esta misma vida. Aquello que más nos hace sufrir, muy a menudo, está relacionado con la imagen que tenemos de nosotros mismos. Lo que más duele no siempre es la pérdida material, sino la sensación de no ser reconocidos, no ser amados como esperamos, no ser valorados, no ser tenidos en cuenta. Esas heridas tocan directamente al ego, y el dolor deja al descubierto las historias que nuestra mente se ha contado para sentirse segura. La gente debería entenderme, deberían tratarme de esta manera. Si no lo hacen, significa que no soy suficiente. Pero cuando te sientas y miras con atención, verás que solo son construcciones mentales, historias, no verdades absolutas. Y solo con darte cuenta de eso, el dolor ya pierde parte de su fuerza. No desaparece de inmediato, pero ya no te gobierna como antes. Sigues sintiendo, pero no te ahogas. En lugar de reaccionar con ira, con miedo, con desesperación, empiezas a responder con claridad. La experiencia sigue siendo intensa, pero ya no te destruye. Se convierte en un maestro silencioso que te conduce a una comprensión más profunda de ti mismo y de la vida. Aceptar el sufrimiento como una lección no significa glorificar el dolor, no significa buscar el sufrimiento. Solo significa que, cuando el sufrimiento aparece, dejas de resistirte a él. No necesitas decir, no debería sentir dolor. Tampoco necesitas intentar escapar de inmediato. Solo escuchas, ¿qué quiere decirme esto? Porque la vida no nos hace daño para castigarnos, sino para enseñarnos aquello que aún no hemos aprendido. Y cuando la lección se comprende con claridad, el sufrimiento suele perder su propósito, y entonces se disuelve en silencio. De manera natural, en el budismo práctico, toda dificultad es una invitación al despertar. La pregunta no es, ¿por qué me ocurre esto a mí?, sino, ¿qué me está mostrando esto? Solo con cambiar la pregunta, la experiencia también cambia, el dolor deja de ser un obstáculo y se convierte en el camino. Y cuando comprendes esto, incluso en los momentos más difíciles, la vida empieza a revelarse como una gran escuela de sabiduría. Si estas palabras te ayudan a ver la vida con mayor claridad, con más conciencia, te invito a suscribirte al canal. Aquí compartimos enseñanzas del budismo práctico para transformar la mente, comprender el sufrimiento y vivir con más calma y lucidez cada día. Y ahora, toquemos una lección muy profunda, muy real y también muy difícil de aceptar. La impermanencia. La impermanencia es una ley universal. Todo cambia, nada es inmutable, nada es eterno, pero gran parte del sufrimiento humano nace precisamente del intento de negar esta verdad. El budismo práctico enseña que comprender la impermanencia no es una idea filosófica, sino una habilidad esencial para vivir en paz. Porque cuando falta esta comprensión, cada cambio se vive como una pérdida, como una amenaza, como una injusticia. La mente humana busca estabilidad, porque cree que la estabilidad trae seguridad. Por eso se aferra a las relaciones, el trabajo, el cuerpo, la identidad, los hábitos, las creencias, esperando que esas cosas le den una sensación de control, pero la vida no satisface esa necesidad. Todo lo que aparece está destinado a transformarse. El problema no es el cambio, el problema es la resistencia a él, y es precisamente esa resistencia la que nos cansa, la que nos asusta, la que nos hace sufrir, porque estamos intentando retener un río que nació para fluir. Y cuando empiezas a ver claramente la impermanencia, no solo con la razón, sino a través de la experiencia, algo muy extraño comenzará a suceder. Ya no temes el cambio como antes. Empiezas a aprender a soltar, no por perder, sino por comprender. Y en esa comprensión, un tipo de libertad, muy serena, comienza a florecer. Esa resistencia es precisamente la raíz de gran parte del dolor mental. Desde la perspectiva budista, la impermanencia no es una tragedia,
Es una ley natural, como el día que se transforma en noche y la noche que vuelve a convertirse en día. Toda experiencia nace, crece y luego desaparece. Y cuando no comprendemos esto, vivimos en una tensión silenciosa, intentando aferrarnos a aquello que inevitablemente se escapará, intentando hacer eterno lo que por naturaleza es frágil. Y ahí es donde comienza el sufrimiento. Pero cuando realmente comprendes la impermanencia, no solo con la razón, sino con una visión clara, algo muy profundo dentro de ti se relaja, como una mano que por fin decide abrirse. La impermanencia nos enseña a soltar, pero soltar no es renunciar, no es dejar de amar. Soltar es dejar de poseer. Esta es una de las prácticas más difíciles y también más liberadoras del budismo, porque cuando amamos con apego, inconscientemente exigimos que esa persona no cambie, que se quede como antes, que permanezca exactamente como la necesito, que me haga sentir suficiente. Pero cuando amamos con conciencia, entendemos que el otro es un proceso, no un objeto de posesión. Y es precisamente la impermanencia la que nos enseña a amar con mayor autenticidad, con menos posesividad. La impermanencia también nos enseña humildad. Nos recuerda que no somos dueños del tiempo, no somos dueños de los resultados, no somos dueños del destino. Podemos actuar, podemos esforzarnos, podemos sembrar semillas, pero no podemos controlarlo todo. Y cuando aceptamos esto, dejamos de luchar contra la vida y comenzamos a cooperar con ella. La ansiedad disminuye, porque ya no exigimos una certeza absoluta en un mundo que, por naturaleza, siempre está cambiando. Muchas personas sufren porque confunden la impermanencia con el fracaso. Cuando algo termina, creen que seguro hay algo mal. No hice lo suficiente, todo se ha estropeado. Pero según el budismo, el final no es un error, es una parte natural del proceso. Una relación puede terminar porque ya ha cumplido su propósito. Una etapa puede cerrarse porque ya nos ha enseñado lo que debía enseñar. Aferrarse a lo que ya pasó es ir contra la corriente natural de la vida. Y cuanto más vas contra la corriente, más cansancio, más dolor. La impermanencia también es una gran maestra de la gratitud. Cuando sabemos que nada es seguro, comenzamos a valorar lo que tenemos. Justo ahora, la presencia se vuelve más fuerte, más real. Ya no posponemos la vida para un futuro ideal. Empezamos a vivir plenamente este instante. No porque el presente sea perfecto, sino porque es lo único que realmente existe. Y hay aún una capa de la impermanencia muy profunda que pocas personas se atreven a mirar de frente. La impermanencia de la identidad. La mayoría de nosotros cree que es una versión fija. Yo soy así, siempre he sido así, no puedo cambiar. Pero el budismo práctico cuestiona esa creencia. La mente cambia, las emociones cambian, los pensamientos cambian, las creencias también cambian. Cada día, cada minuto, aferrarse a una identidad rígida genera sufrimiento, porque la vida, sin duda, te empujará a cambiar. Y cuando comprendes que, incluso el ego, es impermanente, empieza a surgir una libertad muy grande. Dejas de definirte por el pasado, dejas de encerrarte en etiquetas antiguas, dejas de decir, así soy yo, y tengo que ser así. Comprendes que cada instante es una oportunidad para responder de una forma nueva. No estás obligado a repetir viejos patrones. Puedes observar y transformarte. La impermanencia también nos enseña a aceptar la pérdida, la muerte, la separación, la vejez, el deterioro. Son parte de la experiencia humana. Negarlas no las hace desaparecer, solo las vuelve más dolorosas. El budismo no nos enseña a ser fríos, tampoco nos enseña a ser indiferentes. El budismo nos enseña a aceptar profundamente que la pérdida es inevitable. Y cuando aceptas que todo lo que amas es transitorio, la tristeza sigue ahí, pero se vive con mayor conciencia, con menos resistencia, con menos tormento, no esperado. Y precisamente en esa menor resistencia, el dolor se vuelve más suave. No te convierte en piedra, sino que te convierte en humano, en alguien que sabe amar, sabe soltar y sabe vivir.
incluso cuando todo está cambiando. Aceptar la impermanencia no significa vivir con miedo a perder, sino vivir con el corazón abierto para acoger el cambio. Cuando comprendes la impermanencia, la mente deja de cerrarse y empieza a fluir. Vives plenamente cada experiencia, sin quedar atrapado en la obsesión de retenerla. Te enfrentas a dificultades, con la comprensión de que esto también pasará. Esta perspectiva no elimina todo el dolor, pero hace que el dolor sea más suave, menos dañino. Y en la vida cotidiana, practicar la impermanencia puede ser muy simple. Solo consiste en observar cómo los estados emocionales llegan y se van. La tristeza no es eterna. La alegría tampoco. La ira surge, se intensifica y luego se disuelve. Y cuando dejas de identificarte con lo que estás sintiendo, la mente se vuelve más amplia. Ya no te dejas arrastrar por cada ola emocional. Las ves pasar como nubes cruzando el cielo. Y el sufrimiento disminuye cuando comprendes que nada existe el tiempo suficiente como para definir por completo quién eres. El éxito no es permanente, el fracaso tampoco, la aceptación no es permanente, el rechazo tampoco. Todo está en movimiento, todo es un proceso, todo es una lección. La impermanencia te recuerda que la vida no está hecha para ser controlada, sino para ser experimentada, con conciencia. Y cuando esta lección se asienta profundamente, algo cambia en silencio. Dejas de luchar contra el tiempo, dejas de exigir garantías, dejas de vivir como si todo tuviera que durar para siempre. Empiezas a vivir con más ligereza, más apertura, menos miedo, y entonces la impermanencia deja de ser una amenaza, se convierte en una compañera que te libera de ataduras y te acerca más a la paz interior. Si estas enseñanzas te ayudan a comprender mejor la vida y a sufrir menos, te invito a suscribirte al canal. Pero aquí compartimos budismo práctico para aprender a soltar, aceptar el cambio y vivir con una conciencia más serena cada día. Y ahora, pasemos a una enseñanza muy profunda. El apego es la raíz del sufrimiento. Cuando la mente confunde el amor con la posesión, la vida nos obliga a aprender una lección importante, y también la que más resistencia genera en las personas: comprender el apego. El budismo práctico lo dice con claridad. El sufrimiento no surge directamente de las circunstancias, sino del apego que colocamos en ellas. No sufrimos solo porque algo cambia. Sufrimos porque creemos que no debería cambiar. No sufrimos solo porque algo termina. Sufrimos porque creemos que no debería terminar. No sufrimos solo porque algo se pierde. Sufrimos porque creemos que debería pertenecernos. El apego es la raíz invisible que retiene gran parte del dolor mental, aunque muchas veces no nos demos cuenta. Y el apego no siempre es evidente. No se trata solo de aferrarse a otras personas o a lo material, sino también de aferrarse a ideas, expectativas, la imagen de uno mismo, planes, creencias, roles y las historias internas. Nos aferramos a cómo creemos que la vida debería ser. Nos aferramos a cómo creemos que los demás deberían comportarse. Nos aferramos a cómo deberíamos sentirnos. Nos aferramos a que la historia de nuestra vida debe seguir cierto rumbo. Y cuando la realidad no coincide con esas expectativas, aparece la decepción, aparece el sufrimiento. Desde la perspectiva del budismo, el apego nace de una ignorancia muy básica: la creencia de que aquello a lo que nos aferramos puede darnos seguridad duradera. La mente busca estabilidad afuera para compensar la inseguridad interior. Se aferra al amor con la esperanza de que el amor la proteja del abandono. Se aferra al éxito con la esperanza de que el éxito la salve del vacío. Se aferra al reconocimiento con la esperanza de que ser reconocida confirme su valor. Pero luego, cuanto más se aferra, más miedo aparece. Cuanto más miedo, más control. Cuanto más control, más cansancio. Y de ahí nace el sufrimiento, como un recordatorio muy silencioso. Este no es el camino hacia la paz. Y es precisamente desde aquí
que empezamos a aprender a distinguir entre amar y poseer, entre apego y aprecio, entre soltar y rendirse, para que la mente se vuelva más ligera y el amor más claro. Pero nada externo puede cumplir esa función de garantía de manera duradera, y cuando colocamos ese peso sobre otros, sobre el amor, sobre una relación, el vínculo convierte silenciosamente el amor en dependencia. Cuando amamos desde el apego, no vemos al otro tal como es, sino como necesitamos que sea. Empezamos a exigir presencia constante, afirmación constante, una promesa casi eterna. Y desde ese mismo momento, el miedo a la pérdida entra en silencio. El amor deja de ser un espacio de libertad y se convierte en una fuente de ansiedad. El budismo práctico no nos enseña a dejar de amar, nos enseña a amar sin ataduras. Soltar el apego no significa ser frío ni indiferente, solo significa tratar a los demás desde una verdad muy suave, que nada pertenece realmente a nosotros. Las personas no nos pertenecen, las experiencias no nos pertenecen, y ni siquiera este cuerpo y esta mente dejan de cambiar día tras día. Cuando se comprende esto lo suficientemente profundo, el amor se vuelve más puro, porque ya no está manchado por el miedo, por la posesión, por la obsesión de retener, y el apego no solo se aferra a las personas, también se aferra a las emociones. Nos aferramos a los estados agradables y resistimos los estados difíciles. Queremos estar siempre bien, siempre en calma, siempre seguros, pero la vida emocional está siempre en movimiento. Y cuando nos aferramos a la idea de que debo sentirme de esta manera, cualquier emoción distinta se convierte en un problema. El budismo práctico nos invita a aceptar todas las emociones, sin aferrarnos a ninguna. Puedes sentir tristeza, pero no es yo soy la tristeza. Puedes sentir ira, pero no es yo soy la ira. Puedes sentir preocupación, pero no es yo soy la preocupación. Las emociones llegan y se van, y tú eres más amplio que todo eso. Otra forma sutil de apego es identificarse con los pensamientos. Creemos que somos lo que pensamos. Nos aferramos a la historia interna, sobre quiénes somos, sobre lo que ocurrió, sobre lo que merecemos, sobre lo que hemos perdido. Esas historias se repiten y refuerzan una identidad basada en el pasado. Y el sufrimiento persistente no se debe tanto al acontecimiento, sino a que la mente no suelta la historia. El budismo nos enseña a observar los pensamientos, sin fusionarnos con ellos, mirarlos como se mira una nube que cruza el cielo de la conciencia. Y cuando observas el apego con atención plena, empiezas a ver que el apego siempre va acompañado del miedo. Miedo a perder, miedo a no ser suficiente, miedo a la soledad, miedo a la incertidumbre. El apego parece protegernos, pero paradójicamente termina encerrándonos. Cuanto más nos aferramos, más vulnerables nos volvemos. Cuanto más soltamos, más libres somos. La vida presenta constantemente pruebas muy reales. Cuando algo se rompe, cuando alguien se va, cuando un plan fracasa, cuando un capítulo se cierra, y cada una de esas experiencias nos muestra dónde seguimos atados. Si reaccionamos con ira, con una tristeza extrema, con desesperación, a veces no es porque la situación sea insoportable, sino porque el lazo del apego está demasiado apretado. La lección no siempre está en cambiar la situación, sino en ver claramente el apego. El budismo práctico no nos aconseja eliminar el apego por la fuerza, porque intentar eliminarlo por la fuerza, pero ya no es una lucha constante. Se convierte en un fluir. Todavía hay olas, pero tú ya no te hundes con cada una. Hay momentos de calma y momentos de agitación, pero ya no pierdes el centro. El apego se afloja y con él se afloja también el sufrimiento innecesario. Empiezas a vivir con mayor amplitud, con más espacio interior, con menos miedo a perder, porque has comprendido algo muy profundo. Aferrarte no te protegía, solo te cansaba, y soltar no te quita la vida, te la devuelve. Vives las relaciones con más verdad, sin exigir que sean eternas, sin cargarlas con la tarea de salvarte. Trabajas, amas, intentas, pero sin encadenar tu paz a los resultados. El budismo práctico no promete una vida sin pérdidas,
promete una vida con menos resistencia. Y cuando hay menos resistencia, hay más claridad, más compasión, más sabiduría silenciosa. El apego se transforma en aprecio sin posesión, en amor sin miedo, en compromiso sin rigidez. Sigues cuidando, sigues eligiendo, sigues caminando, pero ahora, con las manos más abiertas y el corazón más liviano, y en esa apertura, descubres una verdad muy sencilla y muy liberadora. Nada necesita ser retenido para poder ser vivido plenamente. La vida no pide que la aprisiones, solo pide que estés presente. Y cuando estás presente, sin aferrarte, sin huir, sin exigir garantías, la paz aparece no como una emoción intensa, sino como un fondo estable. Una paz que no depende de que todo salga bien, sino de que tú ya no luchas contra lo que es. Eso es el comienzo de la verdadera libertad. Pero ya no luchas contra el agua. Aprendes a flotar, en lugar de agitar los brazos desesperadamente. Y existe otra forma de apego muy sutil, que pocos reconocen de inmediato: la necesidad de tener la razón. Nos aferramos a las opiniones, nos aferramos a nuestra visión del mundo, nos aferramos a la manera en que interpretamos los acontecimientos. Cuando alguien piensa distinto, no solo no estamos de acuerdo, sentimos que estamos siendo amenazados. Porque, en ese momento, proteger la identidad se vuelve más importante que comprender. El budismo práctico nos invita a soltar, incluso la necesidad de tener razón, porque ve con mucha claridad toda perspectiva. Tiene límites. Cada mirada es solo un recorte, una parte, no la totalidad de la verdad. Y cuando observas el apego, empiezas a darte cuenta de que gran parte de la tensión interior proviene de intentar retener aquello que está cambiando. Nos cansamos, no tanto porque la vida sea demasiado pesada, sino porque exigimos que la vida se quede quieta. Pero cuando dejas de resistirte al cambio, una enorme cantidad de energía se libera. La mente se vuelve más tranquila, no porque todo sea perfecto, sino porque dejas de exigir perfección a la vida. Aceptas su naturaleza en constante movimiento. Y la lección del apego es una de las lecciones más transformadoras. Te muestra que la paz no depende de que todo permanezca, sino de tu capacidad de soltar. Cuando comprendes esto, la vida se vuelve más simple, con menos carga, menos reacciones extremas y más conciencia. El sufrimiento pierde su base, porque ya no hay nada a lo que aferrarse desesperadamente. Pero vivir sin apego no significa vivir sin compromiso. No es vivir de manera superficial, ni negar los sentimientos. Vivir sin apego significa que disfrutas plenamente la experiencia presente, sin exigir que dure para siempre. Estás presente sin poseer, amas sin esclavizar, disfrutas sin aferrarte, aceptas sin resignarte. Esta es una de las lecciones más profundas de la vida, y la vida seguirá ofreciéndola una y otra vez, hasta que estemos verdaderamente dispuestos a escuchar. Si estas enseñanzas te aportan claridad y calma, aquí compartimos budismo práctico para ayudarte a soltar el apego, reducir el sufrimiento y vivir con una libertad interior más profunda. Y ahora, pasemos a una lección muy silenciosa, pero con un poder de transformación enorme. La responsabilidad interior es el momento en que dejas de culpar a la vida y comienzas a despertar. La responsabilidad interior no es culpa, no es castigarte con dureza, sino una comprensión profunda que no siempre somos responsables de lo que ocurre, pero sí somos responsables de cómo lo experimentamos. Y aquí está la diferencia entre vivir como una víctima de las circunstancias y vivir como un ser en proceso de maduración consciente. Durante gran parte de la vida, la mente tiene el hábito de buscar causas externas para explicar su malestar. Culpa a las personas, el pasado, la infancia, la sociedad, la suerte, el destino. Esa tendencia es muy comprensible, porque la responsabilidad interior exige algo más difícil: mirarse de frente a uno mismo. Y eso, a menudo, no es cómodo. Pero mientras sigas creyendo que la causa del sufrimiento está afuera, también creerás que la solución está fuera de tu alcance. Y esa es la trampa más silenciosa, porque te hace sentir impotente, esperando que otros cambien,
que las circunstancias cambien, que la vida sea más fácil, mientras que el budismo práctico dice con mucha suavidad, pero con total claridad, la puerta de la libertad no está en que la vida tenga que ser diferente, sino en el momento en que empiezas a ver con claridad cómo estás reaccionando, a qué te estás aferrando, qué estás temiendo y qué historia te estás contando sobre lo que está ocurriendo. En el instante en que ves eso, ya comienzas a salir del papel de víctima y entras en la posición de alguien con capacidad de transformación. No de transformar primero el mundo, sino de transformar la forma en que vives dentro del mundo. Y a partir de ahí, una paz muy real comienza a formarse poco a poco. El budismo no niega en absoluto las circunstancias difíciles. No dice que el dolor sea una ilusión. No dice que la pérdida sea algo menor. No dice que la injusticia no exista. El budismo reconoce con claridad el dolor, la herida, la separación, las caídas de la vida. Pero al mismo tiempo, el budismo señala algo fundamental. Dos personas pueden atravesar el mismo acontecimiento y sufrir de maneras completamente distintas. Como una misma lluvia, una persona se empapa y tiembla de frío, otra sabe buscar refugio, ponerse un abrigo, respirar y esperar a que la lluvia pase. Eso muestra que el sufrimiento no está solo en el hecho, sino también en la relación de la mente con ese hecho. Comprender esto no hace que el dolor desaparezca de inmediato, pero abre una puerta, la puerta de la libertad interior. La responsabilidad interior comienza cuando dejamos de preguntar ¿por qué la vida me trata así? Y empezamos a mirar de frente cómo estoy reaccionando ante lo que acaba de ocurrir. Observamos los pensamientos automáticos, las emociones que se repiten, las historias silenciosas que nos contamos en la mente. Y entonces nos damos cuenta de que gran parte del dolor no proviene solo de lo que ocurrió, sino de que la mente lo rebobina una y otra vez. Lo recuerda, lo exagera, lo anticipa, lo mezcla con miedo, con culpa. La mente no solo duele, la mente también revive el dolor, una y otra vez. El budismo práctico nos enseña a romper ese círculo mediante la atención plena, no para negar lo que ocurrió, sino para dejar de alimentarlo con la repetición inconsciente. Asumir responsabilidad interior significa reconocer que no estamos obligados a creer todo lo que pensamos. Hay pensamientos que son solo reflejos, no verdades. Hay historias que son la herida hablando, no la realidad completa. Y aquí, muchas personas se confunden. Creen que la responsabilidad interior es ser duros, juzgarse, culparse. Pero el budismo propone lo contrario. Una responsabilidad basada en la compasión y la claridad. El problema no es decir, todo es culpa mía, sino comprender, ahora mismo, qué hay dentro de mi mente. Desde esa comprensión, nace la verdadera posibilidad de cambio. Porque cuando dejas de culpar a otros por tu estado interior, recuperas tu poder. Mientras haya culpa, hay atadura. Cuando lo ves con claridad, empieza la libertad. Y esa libertad es muy silenciosa, pero muy real. No vuelve la vida color de rosa, pero te convierte en alguien capaz de atravesar la tormenta, sin desgarrarse por dentro. Esto tampoco significa aceptar el maltrato, ni ignorar la injusticia. Aún puedes poner límites, decir no, marcharte, protegerte, pero ya no necesitas cargar con un fuego encendido por dentro que consume tu propia mente. La responsabilidad interior también incluye reconocer tus propios patrones. Solemos repetir el mismo tipo de reacción en situaciones distintas, el mismo tipo de miedo, el mismo tipo de decepción, el mismo tipo de conflicto, en relaciones diferentes. El budismo nos invita a observar esos patrones, sin juzgar, sin castigarnos, solo viendo con claridad, para comprender. Porque cuando un patrón es visto claramente, empieza a perder su fuerza, como una sombra, que al encenderse la luz, ya no resulta tan aterradora, y luego hay una capa más profunda, muy sutil. A menudo esperamos, de forma inconsciente, que la vida nos compense por nuestras heridas,
Esperamos que el mundo sea más suave, que los demás nos comprendan por completo, que la vida nos devuelva lo que hemos perdido. Pero la vida no funciona de ese modo. Y cuando seguimos exigiendo compensación, nos atamos de nuevo a una expectativa más. Practicar la responsabilidad interior es atrevernos a respirar hondo y decirnos muy suavemente: estoy sufriendo y voy a cuidar este dolor. No obligando al mundo a cambiar de inmediato, sino regresando, escuchando, abrazando la herida, con atención plena. Desde ahí, la sanación comienza y sigues caminando, más ligero, más lúcido, más libre. A menudo llevamos de forma inconsciente una expectativa muy humana: que los demás siempre nos entiendan, siempre nos reconozcan, siempre se preocupen por nosotros. Y cuando eso no ocurre, algo muy silencioso empieza a crecer: el resentimiento. No porque seamos malos, sino porque estamos heridos y esperamos que alguien venga a poner la mano sobre esa herida, como si bastara un amor oportuno para que todo se cure. Pero la responsabilidad interior comienza en un punto muy silencioso, cuando nos atrevemos a admitir que nadie puede sanar la herida por nosotros. El apoyo es muy valioso. Un abrazo, una escucha, una presencia pueden hacernos sentir menos solos. Pero el trabajo más profundo sigue ocurriendo dentro, en ese lugar donde solo estamos nosotros y nuestra mente, y la responsabilidad interior también vive en la forma en que nos hablamos a nosotros mismos, porque el diálogo interior puede ser la fuente del sufrimiento o la puerta hacia la comprensión. Frases como: esto siempre me pasa a mí, no valgo para nada, nunca voy a cambiar, suenan como verdades, pero en realidad son solo el eco de una herida. Esas frases construyen una identidad forjada a partir del dolor, y luego vivimos exactamente dentro de ese molde. El budismo nos enseña a mirar esas palabras como un fenómeno mental, un movimiento de la mente, no como una verdad absoluta. Cuando dejas de identificarte con esa voz interior, un espacio de libertad comienza a abrirse, no porque los pensamientos desaparezcan, sino porque ya no los sigues ciegamente. Escuchas, pero no eres arrastrado. Ves, pero no eres devorado. La responsabilidad interior, por tanto, incluye un acto muy consciente: el de elegir qué pensamientos nutrir y qué pensamientos soltar. No para forzar a la mente a ser positiva, sino para no seguir regando las semillas que te están agotando. Y la responsabilidad interior también incluye aceptar las consecuencias de nuestras acciones, sin hundirnos en la culpa. Cada acción crea un resultado. Eso es el karma, no un castigo, sino la ley natural de causa y efecto. Cuando comprendemos esto, dejamos de vivir en automático. Empezamos a vivir con más conciencia, sabiendo que cada palabra, cada decisión, cada intención deja una huella. Hay huellas que florecen en bienestar y otras que se convierten en cansancio. Pero lo verdaderamente importante es que empezamos a ver qué estamos sembrando. La vida enseña la responsabilidad interior a través de la repetición. Una lección no comprendida regresa bajo otra forma, no como castigo, sino como un recordatorio educativo, suave, pero persistente. El budismo práctico te invita a preguntarte: en esto que se repite, ¿qué necesito aprender? Una sola pregunta puede cambiar toda la dirección, porque transforma tu relación con la experiencia. Ya no solo soportas, empiezas a despertar y asumir la responsabilidad interior. No es un evento puntual, es un proceso. Cada día hay momentos para observar la mente, para responder en lugar de reaccionar, para elegir la lucidez en vez del hábito. Por supuesto, no siempre lo logramos, y eso también forma parte del aprendizaje. La práctica no es para ser perfectos, sino para estar presentes, para volver una y otra vez. Y cuando esta lección se va grabando, la vida se vuelve más ligera, no porque todo cambie, sino porque dejas de exigir que todo sea distinto. Dejas de luchar contra la realidad y empiezas a vivir con una aceptación más amplia, pero no con resignación. Aceptar no te debilita, te libera de pelear contigo mismo por dentro. La responsabilidad interior restaura tu dignidad. Ya no eres solo una víctima del destino, te conviertes en un participante activo en tu propia experiencia.
Y aquí, el budismo práctico revela una verdad esencial. La libertad no está en controlar la vida, sino en comprender la mente. Cuando comprendes la mente, incluso las circunstancias difíciles pierden fuerza, no porque desaparezcan, sino porque dejas de crear sufrimiento innecesario. Si estas enseñanzas han resonado contigo y te ayudan a mirar la vida con mayor conciencia, te invito a suscribirte al canal. Aquí compartimos budismo práctico para que aprendas responsabilidad interior, reduzcas el sufrimiento y vivas con mayor claridad, equilibrio y paz. Y ahora, pasemos a una enseñanza muy profunda, pero también muy malentendida: la aceptación consciente. Muchas personas confunden la aceptación con rendirse, con resignarse, con abandonar la posibilidad de cambiar aquello que causa dolor. Pero en el budismo práctico, aceptar no es pasividad, no es debilidad. Aceptar es lucidez, es la capacidad de mirar de frente la realidad, tal como es, sin añadir resistencia mental innecesaria. Y es justamente en este punto donde el sufrimiento empieza a disolverse, porque gran parte del sufrimiento no proviene de lo que ocurre, sino de la lucha constante contra lo que ya ocurrió. No solo duele, sino que además nos decimos: no debería ser así. ¿Por qué a mí? Las cosas tendrían que haber sido diferentes. Y es precisamente esa palabra debería la que prolonga el sufrimiento. La aceptación consciente es soltar ese debería, no para rendirse, sino para ver con claridad. Y desde esa claridad puede surgir una acción correcta, ligera y lúcida. La mente suele insistir en que la realidad debería ser distinta, en que las personas deberían cambiar, en que el pasado tendría que haber sido diferente y el futuro más seguro, y ese debería te arrastra a una batalla invisible, cada día, una batalla que consume una enorme cantidad de energía, hasta que finalmente se manifiesta como ansiedad, frustración o agotamiento emocional. El budismo práctico te recuerda algo muy suave: la vida no necesita ser arreglada para poder vivirse en paz. Lo que necesita ser visto con claridad es el mecanismo interno que rechaza lo que ya existe. La aceptación consciente no hace desaparecer el dolor físico, no borra de inmediato las emociones difíciles. Borra, pero disuelve la segunda capa del sufrimiento, la capa que nace de la resistencia. Que duela es una cosa, pero que duela, y además grites en silencio por dentro: no debería ser así. Ese dolor se espesa de inmediato, se vuelve más pesado. Con solo dejar de resistir, algo profundo en tu interior ya comienza a relajarse. Y recuerda, aceptar no es aprobar, no es justificar, no es decirte: esto está bien. Aceptar es solo reconocer: esto es lo que está ocurriendo ahora mismo. Mientras la mente se niegue a reconocer la realidad, seguirá atrapada en el conflicto entre lo que es y lo que debería ser. La aceptación rompe ese conflicto, no porque las cosas se vuelvan más agradables, sino porque dejas de dividir la experiencia, dejas de desgarrarte por dentro. Una de las fuentes más grandes del sufrimiento es resistirse al presente. La mente queda atrapada entre el pasado y el futuro. Revive errores, pérdidas, culpas, o anticipa amenazas, miedos, escenarios imaginados. La aceptación consciente devuelve la atención al presente, no porque el presente sea perfecto, sino porque el presente es el único lugar donde la vida realmente ocurre. Y el budismo práctico no te enseña a negar las emociones, te enseña a aceptarlas. Tristeza, enojo, miedo, confusión, son parte de la condición humana. Cuanto más intentas expulsarlas, más fuertes se vuelven. Cuanto más intentas evitarlas, más te persiguen. Pero cuando las miras con atención plena y simplemente reconoces: ah, esto es tristeza, ah, esto es miedo, ah, esto es enojo, se abre un espacio. Y en ese espacio, las emociones pueden moverse, ser vistas, respiradas junto a ellas, y poco a poco, disiparse. A aceptar crea espacio, y el espacio es precisamente donde ocurre la transformación. Aceptar también es soltar un poco la necesidad de forzar a la vida a encajar en tus planes,
La mente crea expectativas y luego se aferra a ellas como a un contrato. La vida debe responder de esta manera, pero la vida no firma contratos con nadie. Por eso, cuando la realidad no coincide con las expectativas, surge la decepción. La aceptación consciente ablanda esa rigidez para que puedas seguir actuando, seguir esforzándote, pero sin exigir un resultado fijo, y por eso, tu acción se purifica de la ansiedad. Haces, pero tiemblas menos, menos tenso, menos empujándote a ti mismo, al abismo de la inseguridad. La aceptación consciente también se aplica a ti mismo. Muchas personas viven en una guerra consigo mismas, rechazándose, criticándose, comparándose, exigiéndose ser distintas. Esa batalla silenciosa es persistente y agotadora. El budismo te invita a observarte con amabilidad y con honestidad, a aceptar el estado actual, mientras sigues creciendo. Y esto es muy importante. Aceptar quién eres ahora no significa dejar de transformarte. Al contrario, el cambio verdadero solo comienza cuando hay aceptación. La resistencia te vuelve rígido. La aceptación te vuelve flexible. La resistencia te mantiene atrapado. La aceptación abre el camino. Cuando dejas de luchar contigo mismo, la energía se libera. Y esa energía puede dirigirse a la comprensión, a la evolución, a la madurez. La aceptación consciente también te enseña a convivir con la incertidumbre. La mente siempre anhela controlar, quiere certezas absolutas, pero la vida está llena de lo impredecible. Resistirse a esa verdad solo crea un miedo constante. Aceptar la incertidumbre no elimina el riesgo, pero sí elimina la ansiedad anticipatoria. Esa ansiedad que te agota incluso antes de que algo ocurra. Cuando disminuye la ansiedad anticipatoria, vives con más flexibilidad, con más confianza, porque sabes que, aunque la vida cambie de rumbo, todavía puedes respirar y seguir adelante. Y muchas personas temen que, si aceptan una situación difícil, perderán la motivación para cambiarla. Pero aceptar no es rendirse. Aceptar es simplemente dejar de pelear con la realidad para poder verla con claridad. Y desde esa claridad, actúas mejor, con más calma, con más sabiduría. La aceptación no apaga el fuego de la acción, solo apaga el fuego del pánico, para que el fuego de la lucidez pueda encenderse. Desde dentro, el budismo práctico aclara esto de manera muy suave, pero muy profunda. Aceptar no paraliza, aceptar estabiliza. Cuando la mente deja de reaccionar con resistencia, entonces puede responder con sabiduría, porque la resistencia te contrae, mientras que la aceptación te abre. La resistencia te vuelve apresurado. La aceptación te permite ver con claridad. Y cuando la acción nace de la aceptación, esa acción suele ser más clara, más eficaz, menos impulsiva. Ya no actúas desde el pánico, actúas desde la lucidez. Ya no corres siguiendo reacciones automáticas. Avanzas con intención. Y hay algo muy sutil. La aceptación también incluye soltar la necesidad de que todo tenga sentido de inmediato. Hay experiencias que no puedes comprender con la mente al instante, que no puedes explicar enseguida, que no puedes nombrar todavía. Hay lecciones que solo se revelan con el tiempo, como una puerta que no puede forzarse, solo puede abrirse cuando la conciencia ha madurado lo suficiente. La aceptación consciente te permite atravesar la confusión sin caer en la desesperación. Te permite reconocer: ahora mismo no lo entiendo, pero no voy a hundirme por no entenderlo todavía. Y en esa confianza silenciosa, empieza a germinar una calma profunda. Confías en que la comprensión llegará cuando sea el momento adecuado. La vida continúa, y cada día trae pequeñas oportunidades para practicar la aceptación. Una palabra que hiere, un plan que fracasa, una espera inesperada, una pérdida, un límite del cuerpo, un cansancio del alma. Todas esas cosas pueden convertirse en la fuente del sufrimiento o en una lección de despertar. La diferencia está en un solo punto: resistes o aceptas. Porque cuando te resistes, no solo soportas el dolor del acontecimiento, también cargas con el peso añadido de la batalla interior. En cambio, cuando aceptas, puedes seguir sintiendo dolor, pero dejas de desgarrarte a ti mismo una
y otra vez. Dejas de pelear con lo que es. Y cuando la aceptación se integra profundamente, la vida empieza a sentirse más ligera. No porque los desafíos desaparezcan, sino porque dejas de cargar con el peso extra de la resistencia. La mente se vuelve más amplia, el corazón más suave, y aparece una paz que no depende de que todo sea perfecto, sino de que dejes de exigir que todo sea diferente. La aceptación consciente no es un estado permanente, es una práctica diaria, y a veces la mente vuelve a resistirse. Eso también es parte del camino. Lo importante no es estar bien todo el tiempo, sino volver una y otra vez a la observación, a la apertura, a una respiración, a la suavidad del corazón. Cada vez que aceptas un poco más, sufres un poco menos. Es un milagro muy cotidiano, pero muy real. Y aquí está la idea central de esta enseñanza. No necesitas vencer a la realidad para tener paz. Solo necesitas dejar de luchar. Cuando la lucha se detiene, la vida puede que no cambie de inmediato, pero tú ya has cambiado. Y ese cambio transforma silenciosamente todo. La forma en que miras, la forma en que respiras, la forma en que hablas, la forma en que atraviesas un día. Si este contenido te ayuda a mirar la vida desde una perspectiva más consciente, más profunda y más serena, te invito a suscribirte al canal. Aquí compartimos budismo práctico para que aprendas a aceptar, a soltar el sufrimiento innecesario y a vivir con mayor claridad, equilibrio y paz interior cada día. Si hoy puedes ver tu experiencia con un poco más de claridad, recuerda esto: la vida no necesita ser diferente para que tú estés en paz. El sufrimiento aparece cuando resistimos la lección. Suscríbete a Paz en el Presente para seguir explorando enseñanzas del budismo práctico. Aprender a soltar el apego y vivir con mayor conciencia día a día. Dale like al video para que este mensaje llegue a quienes todavía creen que la vida está en su contra. Nos encontramos experiencia a experiencia, lección a lección, en el presente.